Bien, don César, ¿cómo era que usted decía? ¿Negativo o positivo? Hay dos formas, optimista o pesimista, de ver un mismo panorama. Hay quien dice que la misma botella la ve el borracho y el cantinero de forma diferente y es una sola, ¿verdad? Así que en este caso yo te diría el vaso que... medio lleno, medio vacío que de Rosana. exacto. Es cierto que el panorama, por ejemplo, de parte del presupuesto presenta una situación difícil, deficitaria, ¿verdad? Donde con eso se va a arrancar. Pero también tiene que pensar que cuando menos ya tres cuartas partes del año también ha transcurrido. Es decir que agosto prácticamente va a quedar solamente septiembre, octubre, noviembre y diciembre, siendo diciembre un mes pesado en lo que es el asunto de los dobles sueldos y los grandes gastos. Siempre se ha hablado de una reforma fiscal integral, no un parche fiscal ni un asunto de arreglar coyuntural, situaciones de momento. Entiendo que lo del fondo, que inclusive en este fin de semana se va a desarrollar aquí un evento donde aunque no se va a discutir nada de eso, pero cuando menos señala un buen ambiente. Claro, un buen ambiente para cuando se inicie una discusión formal de la situación, cómo resolver en la República Dominicana. Yo entiendo que lo del pacto fiscal, de esa reforma fiscal es un asunto vital. Y quizás no pensemos en términos de aplicarle más impuestos a mucha gente, pero sí de comenzar a reducir exenciones que ya son viejas. Jugaron su rol. Ya llegaron el papel que le correspondía y que no tiene sentido mayor de continuar con ellas. Es un fino equilibrio de ahorro de gasto, calidad de gasto y mejora de ingresos, y yo creo que el gran éxito va a ser la calidad del gasto. Yo he dicho mucho hasta la saciedad que quizás la gente piensa que reduciendo salarios las cosas se van a mejorar. Ahí no es que está el meollo del asunto. Y la gran fuga de dinero y la mala inversión no es ahí donde está precisamente. No. Inclusive ese dinero que en salario se va, probablemente va a la economía de manera bien rápida. Es demanda, consumo, inversión y eso es lo que mantiene la actividad económica. Ese sentido de una ganancia transparente. Sí, y sobre todo grabada. Desde el punto de vista de los impuestos. Tan pronto porque, óigame, el país está lleno por un asunto cultural, de manejo, no solamente presupuestario, de recursos, de una forma que no es quizás lo más transparente y lo más limpio. La gente, la gente entiende por qué a un jefe de una institución militar debe tener un porcentaje del presupuesto. Un absurdo. Entonces, pero estamos hablando de un asunto cultural y es una cantidad enorme de dinero. ¿Por qué un director de un hospital puede disponer de recursos para su propio bolsillo de ese dinero de los pobres? Entonces decir, bueno, papel, no hay papel en el hospital. Medicamentos, tampoco, estamos ya en una situación de crisis. Que ese es un tema, y perdónenme porque quiero aprovechar esa coyuntura que usted ofrece, y a propósito de la famosa ley de salario, proyecto de ley de salario. Cuando usted se pone a ver los salarios y a verlo desde el punto de vista simplemente nominal de lo que establece una ley, y no lo que establecen otras leyes, por ejemplo, un funcionario público puede tener un salario, puede trabajarle al Estado de gratis y todavía va ganando mucho, porque por esos privilegios que tiene, esos porcentajes a lo que tiene legalmente derecho, ese tipo de cosas, son lo que definen realmente su salario, no es un sueldo de 500. Sí, lo que percibe. Lo que percibe. Cosa que hay en instituciones, mientras más transparente la institución, más difícil es de que esas cosas se den. Exacto. Entonces, cuando usted habla de eso, ve dentro de una gran institución una o dos figuras que tienen ese privilegio y el resto tiene que acogerse a unos sueldos. Entonces usted dice, bueno, aquí la principal distorsión tal vez esté aquí y eso no se está viendo. Eso no se está viendo. Porque ¿cuál es la gran diferencia en remuneración de un funcionario, de un ministro, con respecto al resto del personal de ese ministerio? No es el salario del ministro, porque eso es un salario nominal que está ahí,
que es comparable tal vez con cualquier otro ministerio, pero cuando usted lo compara con la estructura de la entidad, entonces hay una gran diferencia. Claro, entonces, esos otros beneficios, sobre todo no transparentes. Ajá, y eso no se está viendo ni se está tocando en el tema de la ley de Lo que salario. pasa es que nos hemos dejado arrastrar por una situación, de verdad, de la fiesta de los salarios. Yo la veo como enfermiza, ese tema de cómo se está manejando la ley de los salarios. Veo como posiciones radicales que son irracionales desde mi punto de vista. Y que van a afectar la institucionalidad de algunas entidades. Y he comentado aquí, don técnicas. César, que es un asunto que no le luce al Partido de la Liberación Dominicana, y menos a un gobierno que vaya a ser manejado por Danilo Medina. Lo que hay que evitar a toda costa, que ese asunto violente, ese proyecto de ley violente la Constitución, violente leyes en determinadas condiciones, o que rompa con estructuras como las que ha mencionado Juan Hernández permanentemente, de que él dice que tiene 8 años creando una estructura para poder cobrar, para poder hacer su papel de recaudador, que todo el mundo le reconoce, pagando bien a la gente, y de un momento a otro quizás nosotros no hemos tenido la miopía de no entender que esa mediocridad que él ha sustituido es lo más conveniente para el que quiere hacer chanchullos. Exacto. Y lo mismo sucedería en aduana. Es decir, que cuando estamos privilegiando entonces una condición, yo recuerdo hace unos años que Rafael Camilo comenzó a capacitar jóvenes para que y mandarlo con beca afuera para que regresaran ya para la superintendencia de banco. Con una formación académica. Un asunto de formación. Entonces, si usted le baja el sueldo, se van para el sector privado. Es decir, que vamos a debilitar esas instituciones. Qué bueno sería entonces que el Estado los capacite y el sector privado los absorbe. Es una inversión que ha hecho el Estado. En tiempo y dinero. Una inversión grande en preparar ese personal técnico para que pueda hacer el trabajo profesional adecuadamente. Entonces ahora usted le mete una ley que le quita la oportunidad de remuneración de acuerdo a su formación y de acuerdo a todo lo que es su capacidad. Y entonces pero la ley no lo va a mandar sector privado. La ley tampoco no establece que usted va a ser supervisor de personas que ganan N veces más que usted. Exactamente. Okay. Y que entonces, ¿qué va a hacer? Lo van a estimular a decir, como sucede en el caso, por ejemplo, de los traficantes de droga, que le dicen a una persona, con lo que yo te voy a dar, yo te voy a dar el salario de 2 años tuyo. Y lo único que tú vas a hacer es mirar para el otro lado, no vas a hacer nada más. Claro. Entonces, yo creo que estamos perdiendo el norte. Sí, pero yo todavía tengo la esperanza de que prime la sensatez de los legisladores. Lo Todavía que no ha pasa salido la iniciativa. Tú comienzas la semana y el lunes teníamos una posición, el martes teníamos otra, miércoles. Entonces vamos a ver ya en el día de hoy cómo ha ido variando esas cosas, a ver quién está, quién no está, cómo sale. Entiendo que tiene que primar el respeto a la Constitución, a esas instituciones que tienen sus propios presupuestos, que tienen sus regímenes, que no dependen del presupuesto nacional, que si quieren buscar ahorro no es por ahí que hay que buscarlo, y que no se puede debilitar esas instituciones, porque eso sería en contra de lo que es lo que se persigue. No es un tema que se puede manejar así tan simplemente desde el punto de vista político. Yo creo yo creo que no es político, es emotivo. Es emotivo. La posición es más emotiva y más cuestión de decir que aquí hay unos salarios. Bueno, pues entonces defina quién es el que tiene ese salario en esa posición y si se corresponde ese salario con lo que esa misma persona ganaría en el sector privado haciendo tal o cual cosa. O hagamos entonces el papel tonto de preparar a la gente para que otros países lo aprovechen también. Sí, porque entonces estamos hablando de una fuga de cerebro de los jóvenes. Y yo voy a entonces Santo Domingo. don César, le piden competencia al sector público. Entonces quieren que el sector público sea competente, que sus funcionarios sean buenos, que hagan un trabajo profesional que es comparable con el sector privado. Pero si tú no le quieres pagar, si tú no le quieres reconocer su esfuerzo, su profesionalidad, si tú no le quieres garantizar su futuro, no espere, porque lo que tú vas a hacer es va a deteriorar. Hacer una inversión para preparar los recursos para que se vayan a móntalo en un carro de carrera, tienes que ganar y le jala la emergencia. Entonces, y corre ahora. Sí, la verdad que eso es un absurdo que va a deteriorar muchas cosas y muchos logros. Sí. Y ojalá lo piensen bien. Sí, yo pienso que va a actúen primar con madurez. La racionalidad. Porque ahí no están actuando en beneficio del país. Sí, no. Sinceramente, no lo están haciendo. Es un ojo de alerta. Es un asunto calenturiento, como usted decía, emotivo, de gente que no sabe lo que está haciendo y simplemente quiere ahora tener un pronunciamiento radical y potente contra entidades que siempre han sido víctimas y han sido objeto de ataque, como ha sido el Banco Central toda la vida y se ha mantenido ahí.
y es la garantía de la estabilidad de este país. Eso no se quiere reconocer. Ahora lo que se quiere es dañar todo esto. No, pero vamos a apelar a la sensatez y a la prudencia. Vamos a una pausa y regresamos.